cuando x y tienden a 2, ¿es que no? Sí. De bien, así es. ¿Cómo hacemos esto? En este ejercicio les pide demostrar la existencia del límite A. Entonces, para poder demostrar la existencia, lo único que tienes que hacer es aplicar la definición del límite, que es el versito ese grande. Yo lo voy a poner como texto porque no me deja poner todos los subíndices, pero es más o menos decir, el límite en ese punto va a existir y va a tener ese valor si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la primera condición sería que x y x e y pertenezcan al dominio de la función, pertenezcan al dominio, y que la distancia o el valor absoluto sería esto. La distancia te voy a poner yo, pero para que vayas viendo. La distancia entre los puntos x y el punto x0 y y0 sería, digamos, en este caso sería 1 y 2. Como son vectores, esa distancia es norma. Si te acuerdas, en la unidad 1 era al revés. La distancia era valor absoluto y lo que estaba en función de epsilon era norma. En este caso sería lo opuesto. La distancia, o sea, lo que era menor que delta, eso es norma ahora. O sea, esto sería realmente, para que lo vean mejor, la raíz cuadrada directamente, o la norma. Esto, por definición, la norma es la raíz cuadrada de la componente al cuadrado. Bien, la raíz cuadrada de x menos 1 sería x menos x0, raíz cuadrada más y menos 2, raíz al cuadrado y raíz cuadrada también. Si eso es menor que delta, a ver cómo sería, como estoy poniendo, pertenezca al dominio y que la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sea menor que delta. Si eso sucede, entonces, ahora sí la distancia o el valor absoluto entre f de xy, que sería este paréntesis, x menos y, menos el valor de la función particularizada en el punto, o sea, el límite sería menos 1, entonces eso es menor que epsilon. Algo así es el versito. Ya que tener que poner raíz cuadrada sería esta, o la norma, mejor dicho, de x menos 1, coma sería, bien, es un vector el primero, que es el vector general, digamos, xy, menos el vector particularizado para el punto que te están dando, ¿visto? 1 y 2. Esa es la norma, que es igual a la raíz cuadrada de las componentes. Resta de vectores, resta componente con componente, te queda x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y la otra es valor absoluto entre la función original x menos y menos el límite o la función particularizada en el punto S, que sería menos 1. Eso es lo que vos tienes. Bien, ahora, ¿cómo pruebas la existencia de eso? Vos tienes que partir de este valor absoluto y poder llegar a esto. Hasta ahí no sé si me va siguiendo. O sea, vos tienes que empezar de nuevo con el versito parecido, poner esto va a suceder si para todo epsilon, vamos a ponerlo a ver, con símbolo, cosa que se vea un poquito más, para todo epsilon mayor que 0,
mayor que 0, coma, existe un delta, no, solo existe aquí, existe un delta mayor que 0, aquí, tal que esto, no, perdón, esto, que la distancia, bueno, aquí directamente te pone más 1, vos tienes que partir de esto. Esto va a ser menor que epsilon siempre que esta raíz cuadrada sea menor que delta. Vos sabés más o menos cómo es el versito este, yo no puedo escribir mucho y poner el álgebra, no me deja poner las dos cosas juntas, pero bueno, ya sabes cómo tienes que poner. Se va a poner, o sea, debo probar que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de xy menos el valor del límite sea menor que epsilon. Eso siempre va a pasar, o mejor dicho, siempre que la norma del vector menos el vector particularizado sea menor que epsilon. Y ahí pones para todo xy perteneciente al dominio de f escalar. Algo así más o menos el versito. Todo este versito es un embole, la verdad, pero si aplicas la definición, sí o sí tienes que ponerlo. En resumen, lo único que tienes que hacer es partir de esto e intentar llegar a la raíz cuadrada de esta. ¿Cómo haces eso? Bueno, yo, teniendo la experiencia de alumno, digamos, no te voy a intentar decir tanto lo teórico como le dicen los IG. Obviamente, lo ideal es que lo puedes entender de la forma más teórica posible o de la forma más ética o formal, digamos. Pero lo único que tienes que hacer vos para llegar a eso es intentar poner lo que tengas en X y en Y, intentar ponerlos con los puntos que te dan. O sea, ¿cómo quiero hacer eso? Vos aquí, vos tienes que hacer que esto te quede X menos 1 y Y menos 2 para poder tener algo parecido a esto, ¿verdad? No sé si me sigues. Bien. O sea, vos tienes esto, ¿eh? Aquí no está el X menos 1 ni el Y menos 2. Entonces no puedes reemplazar por delta. Cuando vos llegues a algo parecido a esto, vas a poder recién reemplazar por delta. Entonces, ¿cómo se hace en realidad en vez de hacer todo ese razonamiento, o sí, ese razonamiento que hace el Inge, en un cálculo auxiliar directamente pone x menos 1, así, bueno, x menos 1 todo entre paréntesis, reemplazar la función que tienes ahí, solo que en donde tengas x, agregarle el punto que vos tienes, y en donde tengas y, le vas a agregar el punto que vos tienes nada más, y menos 2 así. Más 1. ¿Ves que es la misma función que esta? O sea, no es la misma, pero lo único que hago es a esto agregarle en donde tiene que ir el punto de y, el valor ese, y en donde tiene que ir el punto de x, ese valor. Es que no lo estoy factorizando. En este caso, esto no es lo mismo que esto. O vamos a ver, ya porque sí. La idea es lo que te digo yo, en donde si x está solo, si no tiene ningún valor, ningún punto, digamos, agregar el punto que te dan y fíjate que te queda. Y después, lo que te quede, intentar fijarte si es lo mismo que lo que tenías en un principio. ¿Cómo haces eso? Bueno, a ver, vos tienes x menos 1 menos y menos menos 2, te queda más 2 más 1, ¿no? Haciendo esto. ¿Me sigues? ¿Estás? ¿Me sigues? Bien. Entonces tienes x menos y tienes menos 1 más 1 y más 2. O sea, eso te queda más 2. ¿Verdad? ¿Hasta ahí me sigues? Bien, perfecto. Esto no es lo mismo que esto. Es parecido, solo que aquí tengo un 2 y yo tengo que tener un 1. Entonces, ¿qué hago? A esta función que tengo aquí, bueno, no es una función, digamos, a estos términos que tengo aquí, digo que le voy a restar 1. Cuando haga eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto
pero restando menos 1 te queda más 1 aquí. Y ahora sí estás diciendo que este término que yo tengo aquí es lo mismo que está aquí, que es lo mismo que este valor absoluto, ¿verdad? Que es lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, una vez que llego a esa igualdad, lo único que hago es reemplazar, o sea, hago el valor absoluto y reemplazo eso en función de esto. Así. Y en este caso ya tengo el valor absoluto del punto que me piden, ¿has visto? Ahora se está haciendo un poco más parecido a lo que tengo aquí, porque yo tengo que llegar a esto. ¿Me va siguiendo? Este sería el cálculo auxiliar que hace el Inge, digamos. Bien, en ese caso, bueno, 1 más 1 menos 1 se cancelan, ya sabes. Entonces te va a quedar este término. Y aquí lo único que haces es decir, a ver, propiedad de valor absoluto, lo único que aplicas aquí. Vos tienes que el valor absoluto de una suma va a ser menor o igual a la suma de los valores absolutos. Suma o resta, en realidad no importa eso. Esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de x menos 1 más el valor absoluto de y menos 2. Bien, tenemos esto. Nosotros tenemos que llegar a un término en donde estén los dos juntos, digamos, o sea, a esto, ¿ves? En este caso no tenemos eso, pero ¿qué vamos a hacer? Otro cálculo auxiliar. Desde aquí para abajo, esto es cálculo auxiliar. Te lo hago aquí yo, porque no puedo hacerlo chiquitito en un costado, digamos. Bueno, vamos a hacerlo así más fácil. Te pongo C.A. Listo. Ahora, a esto lo tenemos que dejar en función de delta, o dejarlo expresado como delta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Agarramos en cálculos auxiliares y vamos con el primer término. El valor absoluto de x menos 1, por definición ya sabemos que es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Bien. Y esto, obviamente, es menor o igual que el valor absoluto, vamos para no copiar todo, es menor o igual que todo esto. O sea, a simple vista lo ves. Si aquí tengo un solo término, esto lo sumo va a ser menor o igual que esto, porque aquí le estoy agregando este término. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando este valga 0. Y si esto es igual a un valor, digamos, mayor que 0, ya obviamente se le está sumando algo, va a ser justamente mayor que esto. No sé si me sigues. Bien. Entonces, si esto es menor, aquí es menor o igual, vamos a ponerlo menor o igual que esto que es, por definición, eso sí es menor que delta. Aquí no le he puesto. Esto sería menor que delta. Así. Entonces, si este es menor que delta, por transitividad, o sea, si yo estoy llegando a esta expresión y voy con igualdades, esto a su vez, entonces, x menos 1 va a ser menor que epsilon, va a que delta. Y si haces el mismo razonamiento con y menos 2, te voy a decir, y menos 2, aquí es igual a la raíz cuadrada de el valor absoluto, mejor dicho. Y menos 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de eso al cuadrado. Y eso a su vez va a ser menor o igual, voy a ponerlo, esto a su vez va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de todo esto. Y esto si es menor que delta. A ver si me he trabado. Ahí está. Entonces, y menos 2 por transitividad es menor que delta. Habiendo determinado esto, lo único que podemos hacer es reemplazar aquí. Si volvemos, yo estoy diciendo que esto es menor que delta. Y esto también. Entonces la suma de estos términos va a ser menor que la suma de delta más delta. Y aquí si podemos sumar esto es igual a 2 delta. Y a su vez, delta está en función de epsilon. Entonces esto vamos a poner que es menor que epsilon. Y de aquí encontremos una expresión de delta en función de epsilon. Entonces voy a decir, por lo tanto,
delta es menor que epsilon dividido 2. O pones el versito de basta tomar un delta menor que epsilon dividido 2 para que exista límite en ese punto. O en el punto 1, 2 era, ¿no? Sí, en el punto 1, 2. Y ese es el único... En este caso es fácil, por eso no quería empezar con este ejercicio, porque dentro de todo no hay mucha matemática, que es lo más complicado. Pero lo único que tienes que hacer es eso. Si yo por experiencia lo veo, es difícil llegar cuando vos no tienes un punto restándole x a y, es difícil llegar a esto. Pero como te das cuenta, lo único que tienes que hacer es poner lo que tenías aquí y agregarle ese punto, digamos, y ver qué te queda. Si no te queda lo mismo, intentas dejarlo en función de esto y ahí reemplazas. En este caso es que ya se te hace fácil. Una vez que haces eso, vamos a hacer uno más complicado que era, no me acuerdo cuál había hecho el inicio una vez. Uno de estos dos creo que era. El D o el C. Vamos a ver. El D. ¿Se entendió esto? Capaz que no está tan claro en este ejercicio, pero se me hace que en el D lo vas a ver mejor. El límite con X ya tiene 1 y 1 de XY más Y cuadrado, ¿verdad? ¿No? Esto es igual a 2. En este ejercicio lo vas a ver clarito. Bien, haces todo este razonamiento. Voy a escribir todo de nuevo yo, pero bueno. Dices, bueno, este límite va a existir si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que x y pertenezcan al dominio y que la raíz cuadrada de x menos 1 en este caso más y menos 1 sea menor que delta. Entonces el valor absoluto de x menos y aquí sería x menos y más y cuadrado xy más y cuadrado, y aquí es 2 es menor que epsilon. Más o menos ese versito tienes que hacer. Entonces vos a partir que ¿cómo sería? El valor absoluto. ¿Sabes hacer todo este versito que te digo yo aquí que no? ¿O quieres que lo hagamos bien? Yo esta parte me salteo porque me que es un embole escribirlo. ¿Lo entiendes? Sí, no, sí sé que un poco más... sí. No, igual, sí, es que en realidad eso sí te lo memorizas. Una vez que hagas un montón de ejercicios te das cuenta, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, esto va a existir si y solo si, pongo así, empezamos como era. Para todo epsilon mayor que 0, coma, existe un delta mayor que 0, tal que, aquí es la barrita, acuérdate, yo no puedo escribir la barrita, ¿no? Pero bueno, sería tal que x y y pertenezcan al dominio de la función, pertenezcan hasta acá, al dominio de f vectorial, perdón, f escalar esta, y que, a ver, yo creo que sí estaba el i, un segundo. Aquí está. Y la distancia, o la norma, mejor dicho, entre el vector xy, xy sería esto. Esta cosita sería.
menos el vector particularizado en el punto que te dan, que sería este vector. O sea, xy menos, voy a poner abajo, cosa que me deje escribir todo, 1, 1. Esto te queda un vector, se ve ahí que no, o sea, esto va a ser la norma del vector general, digamos, menos el vector en el punto que te dan. Eso tiene que ser menor que delta. Entonces, el valor absoluto de la función que vos tienes de f de xy menos el valor del límite o la función particularizada en este punto sería f de 1, 1 es igual a 2. Eso va a ser menor que epsilon. Este es el primer razonamiento, va el primer versito. Vos dices, para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta, todo esto lo dices para demostrar que existe el límite, ¿no? Existe un delta mayor que 0 tal que el vector o los pares xy que pertenezcan al dominio y la distancia entre vectores sería esta. O sea, acuérdate, el valor absoluto se lo lee como distancia. Si vos tienes norma, es distancia entre vectores. Como los vectores tienen distintos puntos, se pone norma, digamos, no se pone valor absoluto. Es la única diferencia que tiene, o la única forma distinta de verlo. Pero sería lo mismo esto también. La distancia entre un vector xy y el vector 1, 1, en este caso, va a ser menor que delta. Si eso se cumple, entonces la función original menos la función particularizada en ese punto, que es 2, o sea, si vos reemplazas x y y por 1 y 1, te queda 2. 1 por 1, 1, más 1 al cuadrado, 1, eso te queda 2, por eso pongo directamente eso. Entonces, la distancia o el valor absoluto entre la función original menos la función en el punto que te dan va a ser menor que de epsilon. Si eso se cumple, va a existir el límite. Más o menos así lo tienes que partir, digamos. ¿Me vas siguiendo hasta ahí? Bien. Entonces, ¿cómo sigo? O sea, para demostrar eso, vos dices, o sea, debo probar, el versito ese, ¿qué cosa? Esto, que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que, vuelvo con eso, tal que la distancia o el valor absoluto este que he puesto acá, así, el valor absoluto entre xy más y cuadrado menos 2 va a ser menor que delta, que epsilon, perdón, siempre que la norma, o directamente voy a poner yo aquí, siempre que la raíz cuadrada de la resta de vectores, esto cómo sería, x menos 1 más y menos 1, ¿no? O sea, x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, ¿verdad? O sea, esta norma, yo lo pongo así, esta norma va a ser igual a la norma del vector resultante. ¿Cuál va a ser? Restar componente con componente. Entonces te va a quedar el vector, disculpa, aquí el mouse me está fallando, x menos 1, una componente, la primera, y la segunda componente, y menos 1, ¿no? Ese sería el vector, la norma de este vector. Ahora, la definición de norma que te dice, la norma de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, o sea, esto. ¿Sabes? Por eso yo no te he puesto aquí directamente esta norma, te he puesto esto. ¿Se entiende? Bien, vamos a ponerlo aquí. Bien, este versito tienes que poner vos. Aquí en realidad sigue, vamos a poner un poquito más abajo. O sea, vas a poner, o sea, debo probar todo esto, siempre que la raíz cuadrada del punto este al cuadrado más esto del punto al cuadrado sea, aquí, me falta eso, sea menor que epsilon, va que delta, perdón. Y finalizas poniendo
para todo t, perdón, para todo par ordenado xy que pertenezca al dominio el dominio de F. Ahí está. Este versito tienes que ponerlo en este ejercicio así tal cual lo estoy poniendo yo. Reemplaza obviamente el tal que con la barrita. El entonces con la flechita, perdón. Y esas boludeces, pero más que eso no. ¿Ok? Ahora, ¿cómo demuestras el límite ese? Bueno, justamente por este condicional. No sé si te acuerdas, lógica de álgebra, bol condicional. Lo que tienes a la izquierda del entonces es tu hipótesis y tu teoría es lo de la derecha. O sea, para que vos demuestres la existencia de este límite, vos tienes que partir de esto y llegar a esto. Por eso nosotros siempre partimos de esta parte. En este caso, ¿cómo sería? Partimos de ahí. Sería el valor absoluto de xy menos 2, más y cuadrado menos 2, y tenemos que llegar a esto. O mejor dicho, a esto directamente. O sea, vamos a poner eso. Partimos de aquí, así, y tenemos que llegar a esto. Así. Como para que lo entiendas el paso a paso. ¿Me sigues, que no? Bien. En este ejercicio se ve clarito lo que te he dicho en el anterior. Si yo quiero partir de esto a esto, se me hace muy difícil porque tengo una multiplicación aquí y aquí al cuadrado. O sea, yo acuérdate, yo tengo que intentar que me quede el x restando con un 1 y el y restando con un 1 también. En este caso, es muy difícil verlo aquí, pero ¿cómo lo vas a ver de manera más fácil? En un cálculo auxiliar, lo único que vas a hacer es reemplazar esto que tienes aquí, o lo vas a copiar, mejor dicho, pero en donde tengas x lo vas a poner de esta forma. Y en donde tengas y lo vas a poner de esta forma. O sea, yo aquí voy a poner x menos 1, esto no, así, a la mierda, x menos 1 por y menos 2, menos 1, ¿no? O sea, acuérdate, era x por y, aquí puesto x menos 1 por y menos 1. ¿Me sigues, no? Bien. Y aquí voy a poner y menos 1, ¿no? Ahí está. Bien. Lo único que he hecho ha sido a esto reemplazarlo con y menos 1. Bueno, vamos a ver qué te queda de eso. Te queda. Si haces el producto de x menos 1 por y menos 1, ¿qué te queda? Distribuyendo, te queda x por y menos 1 por y, que sería menos y x por menos 1 te queda menos x, ¿verdad? O sea, este con este y así, ¿que no? A ver, x por y te queda xy, x por menos 1 te queda menos x, y menos 1 por y te queda menos y aquí 1 por menos 1 más 1. Entonces, esto es igual a este primer término. Vamos a seguir. Más y menos 1 al cuadrado, perdón, y menos 1, todo eso al cuadrado. Es un cuadrado, un binomio. ¿Cómo te queda? Te queda más y al cuadrado menos el duplo del primero por el segundo, 2y, más el segundo al cuadrado, que es 1. Y todo esto menos 2, que sería este. ¿Me sigues hasta ahí, no? Bien. Yo a esto que está aquí lo tengo que reemplazar aquí para poder seguir diciendo el valor absoluto de todo eso, ta, ta, ta. Como esto es una igualdad, yo tengo que decir que esto es lo mismo que esto. Y si te fijas aquí, esto es igual a esto. Y esta parte que yo tengo aquí no es lo mismo que esto. Entonces vamos a intentar de una forma llegar a esto. Eso es lo que hay que hacer. ¿Me sigues, no? ¿Se entendió lo que he dicho? Bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? El xy lo tengo. ¿Ves? Aquí está. El y cuadrado está. El menos 2
está aquí. Pero me está sobrando este y, este menos x, este más 1 y este más 1 de nuevo también. Y este menos 2y, perdón. Todo eso me está sobrando. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a restarle. Es decir, a esto que tengo aquí, que le voy a restar. Todo esto, está así, le voy a restar, no miento. Aquí tengo menos y menos x. Eso quiero que salga. Entonces le voy a sumar más y más x. Si hago eso, esto se va. ¿Verdad? ¿Me sigues, no? Bien. Ahora, esta parte lo tengo, esto también, esto está de más, esto está de más y esto está de más. Pero yo tengo más 1 y más 1. Entonces a esto lo puedo dejar como xy más y cuadrado. Vamos a poner esto adelante. Más y cuadrado menos 2. Y pone menos 2y. Y el más 1 y más 1 que tenía al principio lo voy a poner aquí, como más 2. ¿Ok? Entonces, esta primera parte, estos dos primeros términos, tres, perdón, son esto lo que tienes aquí. O sea, esto me está sobrando. Menos 2y, menos 2, va, más 2, perdón. Entonces, a eso lo vamos a eliminar. ¿Cómo hacemos eso? A todo esto que tienes aquí, le vas a sumar más 2y y le vas a restar menos 2. ¿Me sigues? Si hago eso, me va a quedar esto. ¿Has entendido lo que he hecho más o menos? Y bueno, si hago eso, esta expresión es la misma que esta. ¿Ok? Bien. Entonces, en resumen, ¿qué hay que hacer? A este término, que es lo que nosotros queríamos tener, a eso que estaba aquí, para que sea igual a esto, a este valor absoluto, ¿qué tengo que hacer? A esto le tengo que sumar xy, o sea, aquí pongo más xy, y le tengo que restar esto. Va, perdón, le sumo 2y y le resto menos 2. O sea, así. Entonces, en resumen, todo esto que tengo aquí es igual a esto. ¿Se entiende por qué, no? Bien. Es un quilombo esto, pero bueno, como te digo, siempre que, no que esté el x y el y solito, les tienes que agregar el punto que vos tienes e intentar de alguna forma llegar a lo que vos tienes en este término, digamos, o en este lado de la igualdad. Bien. Claro, puede ser, pero en resumen, como te digo, es hacer lo mismo, solo que uno no se da cuenta en un principio. Es un quilombo ver todo esto. Si vos estás solo y dices, ¿cómo mierda te das cuenta cuando tengo que hacer esto, cuando tengo que restarle, agregarle? Lo único que tienes que ver vos es, si vos no tienes el punto, o sea, la componente como tienes en esta raíz cuadrada, le agregas y te fijas que te queda. A veces, cuando vos haces eso, cuando le agregas el punto, perdón, a veces cuando vos agregas el término, te queda directamente lo mismo. En esos casos, más fácil, pero bueno, rara vez te va a tocar eso. En resumen, esta igualdad va a ser igual al valor absoluto de todo esto. ¿Quedó? Bien, y aquí hay que hacer un poquito de álgebra. Aquí te va a quedar, vamos a poner todo esto igual. Hasta aquí vamos a poner igual. Y aquí tenemos menos 2y, menos 2, menos 2. Aquí vamos a poner. A ver, este término está bien. Menos 2. Está aquí, le agrego x y, queda esto. Entonces vamos a revisar. Aquí te queda así.
hacer aquí, tengo menos 2y más x, y aquí voy a sacar factor común 2, más 2, se me hace un poco largo, más 2, y menos 1, ¿verdad? ¿Me sigues, no? Vamos a hacerlo más chiquita, cosa que entre. Sigo aquí. Entonces tengo la raíz cuadrada, perdón, el valor absoluto de x menos 1, todo esto, así. Esto va a ser menor o igual, por definición del límite, va de valor absoluto, perdón, va a ser menor o igual que la suma de cada componente. O sea, donde haya término lo vas a separar con valor absoluto. O sea, el valor absoluto de esto, así, más, uy, más por los perros, aguántame un toque. Aguántame un segundo, ¿no? Ya ven. Bien, volví. ¿Estás? Estaré ahí por los perros. Ladran mucho cuando llega alguien a la casa. Sí, así son, boludo. Bien. Tengo el valor absoluto de esto al cuadrado, menos, aquí me parece raro que ya quede eso, más el valor absoluto de menos 2. Aquí no sé si estoy haciendo bien, creo que este está de más. Vamos a revisar un segundo. Tienes x menos 1 más y menos 1 al cuadrado menos 2. Sí, tienes x menos y. A ver, este por este te queda xy. Este por menos 1 te queda menos x. Menos 1 por y te queda menos y. Y menos 1 por menos 1 más 1. Está bien. Esto queda y al cuadrado menos 2y más 1 al cuadrado menos 2. Perfecto. Aquí en esto puede simplificar, pero bueno. Es xy menos x más 1 y cuadrado menos 2y. ¿Ah? Le sumo x, le sumo y, me queda esto. Más 2. A ver. Este creo que está de más lo que he hecho aquí. Tengo este, le sumo 2y. Acá. Le sumo 2y y le resto menos 2. Y te queda esto. Si le restas eso, entonces tenemos al final todo esto más y más x menos 2. Ah, está, qué boludo que soy. Acá. Sorry por demora aquí. Este menos 2 y este menos 2, vamos a dejarlo como menos 4 directamente. ¿Quieres? Que es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí vamos a dejar como ¿no? Más 2 menos 4. Bien. ¿En dónde quedaba? Aquí. Esto va aquí menos 2.
Entonces tienes más el valor absoluto de y más el valor absoluto de x más el valor absoluto de 2 por y menos 2. Bien. Aquí seguimos haciendo lo mismo. O sea, ¿cómo sería? Aquí vamos a poner el valor absoluto de x menos 1 por ahí, el valor absoluto de y menos 1 más esto al cuadrado. El valor absoluto de algo al cuadrado es lo mismo que el cuadrado del valor absoluto, la propiedad, más el valor absoluto de x, de y, más el valor absoluto de x aquí, más, bueno, aquí esto lo puedo separar, te va a quedar el valor absoluto de 2 por el valor absoluto de esto. Y bueno, el valor absoluto de 2 ya sabemos que es 2, entonces vamos a dejarlo así. ¿Ok? Este ejercicio puede ser que lo han hecho en clases. No, la llevamos. Este es sí, el 6D. A ver, el 6D, ¿no? Sí, el 6D. Bien, creo que es así. Va, creo que era este el que lo he. Bien, ¿cómo hacemos esto? Volvemos a los cálculos auxiliares y volvemos. Este término que estamos haciendo aquí es lo mismo que hemos hecho en este caso. ¿En dónde era? En este cálculo auxiliar. Todo esto. Volvemos acá. Y tienes x menos 1 valor absoluto. Eso aquí es igual a la raíz cuadrada de eso al cuadrado, ¿no? Y eso es menor o igual que sumarle este término, solo que aquí es menos 1, ¿no? Por la definición. Estamos usando el punto 1, así. Y esto, por la definición de límite, es menor que delta. Entonces, por transitividad, este término es menor que delta. Vamos a hacer lo mismo con y, que es esto. Solo que aquí es y menos 1 también. Aquí, aquí. Bien. Por transitividad, eso es menor que delta, ¿verdad? Entonces, vos, en este caso que tienes delta por delta, es delta cuadrado de eso. Seguimos aquí. Esto, si reemplazamos, te queda delta elevado al cuadrado. Más, esto es delta y este elevado al cuadrado también. Delta elevado al cuadrado. Más, aquí si hacemos ese cálculo auxiliar. El valor absoluto de y es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de y al cuadrado, ¿no? ¿Me sigues, verdad? Y eso es menor o igual que esto. Así. O sea, esto es un solo término. Obviamente aquí se ve a simple vista que esto sí o sí va a ser menor que esto. La única forma es que esto valga 0 o... No, o sea, aquí siempre va a ser igual. Entonces, perdón, esto sabemos que es menor que delta. Entonces, el valor absoluto de y es menor que delta. Y hacemos lo mismo con x. El valor absoluto de x. ¿Esta x bien? Sí. Es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que esto es menor o igual, menor o igual que x menos 1 al cuadrado, al cuadrado. Y este es menor que este. Entonces, el valor absoluto de x es menor que este.
Bien, sabiendo eso, reemplazamos aquí. Este es menor que delta. Entonces esto va a ser menor que delta cuadrado más delta cuadrado más delta más 2 veces nos queda y menos 2. Aquí es raro, no es imposible, pero creo que aquí me tiene que quedar y menos 1. Estoy casi seguro que este lo he visto, por eso estoy dudando. Igual no hay nada de malo con esto, aquí lo único que tenemos que hacer es una acotación. No sé si sabes cómo hacer. Nosotros aquí estamos reemplazando estos términos por delta, por este cálculo auxiliar que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Por esto. Entonces vos cuando tengas x menos el punto que te dan, o y menos el punto que te dan, ese valor lo vas a poder reemplazar por delta, según lo que hemos hecho aquí nosotros, ¿no? ¿Me sigues? Bien. En el caso cuando vos tengas x o y restando un valor que sea distinto al punto que vos te dan, en este caso no tengo restando menos 1. Como es distinto eso, vos tienes que hacer una acotación a delta para poder dejar este término en función de delta. O sea, vos por definición, cuando tengas el punto x menos el punto, eso directamente lo reemplaza por delta. Aquí está el porqué, porque hemos hecho todo esto. Pero cuando tienes distinto eso, para poder reemplazar por delta, vas a hacer una acotación. ¿Cuál es la acotación? Te vas a fijar la diferencia, digamos, que hay entre el punto que te dan a vos y el punto que tienes. Entre 2 y 1 hay una diferencia de 1, ¿verdad? Entonces vos a delta lo acotas como menor o igual que 1. Este es menor o igual. Ese es el único razonamiento que haces. Una vez que haces esa acotación, a esto lo vas a poder reemplazar como delta. ¿Sí? Entonces, no sé si vos te acuerdas del práctico 1 todavía, había ejercicios donde te quedaban valores distintos. Entonces el INGE sabe hacer más de una acotación. O sea, ¿viste? Vos vas a llegar, esto es menor que epsilon, ¿no? Según todo lo que hemos hecho. Así. Entonces vas a sumar todo esto, ponele te va a quedar 5 delta, ponele, ¿no? Entonces vas a decir delta es menor que epsilon sobre 5. ¿Que no? ¿Me sigues hasta ahí? Bien. Ahora, ese no es el valor que tiene delta. Vos para dejar esto en función de delta, has hecho una acotación, que delta sea menor que 1. Entonces ya tienes dos valores de delta. Uno que sea menor que 1 y el otro que esté en función de epsilon. Eso es lo que se hace. En este caso, vos tienes delta cuadrado y delta. No puedes sumarlo. ¿Cómo vamos a hacer para poder sumarlo? Vamos a hacer otra acotación, mejor dicho. Entonces, si yo digo que delta, vamos a poner delta cuadrado es menor que 1, perdón, a ver, sí, así sería. Si yo digo acoto de esta forma, vamos a volver, aquí vamos a poner de nuevo, delta cuadrado es menor que 1, entonces vos vas a poder asegurar que delta cuadrado va a ser menor que delta. No quisiera delta menor que 1. Con esta acotación, yo que voy a decir que delta cuadrado va a ser menor que delta. Va a ser menor que 1. No sé si que delta. ¿Por qué? Si digo que delta va a ser menor o igual que 1, es cualquier valor que tome delta elevado al cuadrado va a ser menor o igual que 1 también. Entonces, si delta vale 0,5, si va a 0,5 lo elevo al cuadrado, eso es menor que 1. ¿Ok? Si esto vale 0,8, por así decirlo, eso elevado al cuadrado va a seguir siendo menor que 1. Entonces, si delta es menor que 1, delta al cuadrado va a ser menor que 1. Vamos a ponerlo aquí con si no pierdas. Y si este es menor que 1, si delta es menor que 1 y delta cuadrado es menor o igual que 1 también, entonces, sí. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Bien. Ok. Entonces, si ya hemos hecho esta acotación en donde delta al cuadrado es menor que delta,
lo único que hacemos es reemplazar. Si este es menor que delta y este también, entonces todos los términos van a ser menor que delta más 2 más 2 es 4 delta. Y este es igual a 6 delta. ¿Verdad? Sumando cada término. Entonces, en resumen, voy a tener que delta va a ser menor o igual, en realidad, menor o igual que epsilon dividido 6. Ahora, esta expresión que ha llegado de delta no es la única. Se ha hecho más de una acotación. Esta y también esta para poder reemplazar. Entonces, resumen, para demostrar que existe el límite, lo que tienes que hacer es tomar el menor o el mínimo entre los valores que has determinado entre epsilon sobre 6 y 1. ¿Por qué? Porque aquí es acotar delta menor que 1. ¿Se entiende más o menos el razonamiento? Que a ver, buen resumen, para demostrar la existencia del límite, vos tienes que obtener un valor de delta partiendo de lo que tienes en un principio. Obviamente ves que hacemos álgebra, y llegamos a un valor de delta. Ese valor de delta lo dejas en función de epsilon. Una vez que vos llegas a un valor aquí, con solo término, pones eso es menor o igual que epsilon. Y despejas delta. De aquí despejar delta, dices, te va a quedar delta es menor o igual, aquí este es menor o igual también. Lo pongo para que no te confundas. Menor o igual que delta. Entonces te queda que delta es menor o igual que epsilon sobre 6, ¿verdad? ¿Así me sigues? Bien. Ahora, vos para demostrar que existe límite tienes que llegar a eso, a un valor de delta en función de epsilon. ¿Entiendes? O simplemente llegar a un valor de cuánto vale delta. En este caso, vos estás diciendo que delta tiene que ser menor o igual que epsilon. Entonces ya sabes cuánto va a valer delta. Si vos le das un valor a epsilon, ya sabes cuánto va a valer, ¿no? Ahora, en este caso, para que exista el límite delta, no solo tiene que cumplir esta condición, que sea menor que epsilon sobre 6, sino también tiene que cumplir esta condición. ¿Me entiendes? Porque vos en un momento tenías delta cuadrado y delta. Y vos no puedes sumar eso. Es como tener x cuadrado más x. Vos no la puedes sumar, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Entonces, utilizas un artificio matemático de manera que dejes expresado un término en función del otro. Aquí está diciendo que el delta cuadrado va a ser menor que delta. Una vez que haces eso, que dejas un término en función del otro, lo puedes reemplazar. Si vos has reemplazado, si vos dices que delta cuadrado es menor que delta, entonces estos dos términos que se están sumando es menor que sumar dos deltas. Y haya llegado a una expresión de delta justamente. Pero para poder llegar a esa expresión, habías acotado delta. O sea, ya habías determinado un valor. O aquí estás diciendo, a ver, yo delta no sé cuánto vale, pero voy a obligarlo a que valga menor que 1. Menor o a lo sumo igual que 1. Entonces ya lo estás acotando, por eso tienes una condición. Más o menos se entiende, o sea, vos tienes que intentar encontrar las condiciones para que exista el límite. ¿Cuál sería la condición? Que delta sea menor que esto y también que delta sea menor que esto. En el ejercicio anterior, vos no tenías que hacer varios, digamos, si vos no habéis hecho una acotación aquí para reemplazar estos dos por delta. ¿Me entiendes? Como esto ya cumplía con la definición, simplemente lo reemplazas. Y tienes una sola condición de delta. Como tienes una sola, con que se cumple esto existe. En este caso, vos tienes más de una condición. Entonces tienes que decir, para que exista el límite, voy a tomar el menor entre las dos condiciones que he obtenido, entre esta y esta. O sea, si epsilon vale 1, un sexto va a ser menor que 1. Entonces me quedo con este delta. Si delta vale 8, esto va a ser menor que esto, va mayor. Entonces me quedo con este valor de delta. ¿Se entiende más o menos? ¿Seguro? Bien. Una vez obtenido el valor de delta, aseguras que existe el límite. Ya tendré que copiar este versículo.
caso cambiaría, ¿qué cosa? Basta con tomar el delta menor, sería el delta menor, más o menos como podemos poner este muchito. Y vamos a ver, sería así, basta tomar el delta menor entre las condiciones. No me gusta más o menos el chamucho, pero no hace falta poner esto, yo como para que lo entiendas. Para que exista esto. Esto no hace falta ponerlo cuando ya tienes más de una condición, pero bueno, como para que se entienda, una vez que obtienes las condiciones para que exista el límite, pones ese versículo. Basta tomar el delta o el menor. El menor entre los delta o el menor delta entre las condiciones que tienes. Y las condiciones para que exista el límite en ese punto. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende un poco? Muy teórico. No, sí, es verdad. Bueno, igual, en estos ejercicios, lo más importante que tienes que saber es hacer esto. O sea, yo nunca voy a poder llegar a un valor de delta si esto no dejo en función de los puntos que me dan. ¿Entiendes? Si aquí no me queda de esta forma, nunca voy a poder reemplazar por delta. Porque esa es la definición. Vos tenés que decir que esto va a ser menor que epsilon siempre que esto sea menor que delta. Pero vos tenés que llegar a esto para poder reemplazar por delta. ¿Entiendes? Entonces, siempre que no tenga, si el ejercicio empezaba más o menos así, x menos 1 por y, todo eso por y, ya no iba a hacer falta agregarle este valor, ¿ves? Porque ya lo tenías aquí, entonces este iba a ser delta seguro. Ahora ibas a tener que, claro, si aparecían los dos, x menos 1 por y menos 1, ya no hacía falta hacer eso, porque era seguro que eso iba a ser delta por delta. Porque ya tienes el punto. Vos siempre que pongas ese valor del punto, lo vas a reemplazar por delta. Tienes que demostrar por qué es lo mismo, y es esto. Pero, en resumen, siempre que tengas el x o el y restando el punto que te dan, es seguro que eso lo vas a reemplazar por delta en algún momento. Y si tienes algo distinto a eso, lo tienes que acotar. En este caso, te acuerdas que yo he hecho para que esto sea menor que delta, yo he puesto que delta es menor que 1, ¿te acuerdas? Para poder acotarlo. Y bueno, cumple con la misma condición para poder acotar el delta cuadrado. En este caso, si me iba a tener 3 acotaciones, si aquí fuese y menos 4, ponele, ¿cómo hago para dejar esto en función de delta? Bueno, me fijo la diferencia que hay entre el punto este y el punto que tengo yo en la definición. En este caso, ¿cuánto sería? 3, ¿verdad? O sea, la diferencia que hay entre 1 y 4 es 3. 10. Bueno, ponele en este ejemplo. Si aquí fuese y menos 4, yo para reemplazar por delta, que iba a ser? Iba a ser una acotación. Entonces delta tiene que ser disculpen, un segundo. Sí, ¿me escuchas bien ahí? Bien. Entonces, si yo a este término lo quiero dejar en función de delta, lo acoto. ¿Cómo hago eso? Me fijo la diferencia que hay entre los escalares, sería entre las constantes, en este caso entre 1 y 4, la diferencia es 3. Entonces lo acoto a delta con 3. Y ahí se va a poder reemplazar esto por delta. Me queda aquí menos 2 delta. Aquí. Bien. Determino el epsilon, y termino el ejercicio. Ahora, aquí, si fuese este caso, yo iba a tener 3 condiciones de delta. ¿Cuál? Una, que delta sea menor o igual que esto. Otra, que delta sea menor o igual que 3. Y otra, que delta sea menor o igual que 1. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso, iba a decir que
para que exista el límite, tengo que tomar el mínimo entre los tres, justamente, entre este y 3. ¿Se entiende? Si tuviese otra condición más, le iba a tener que agregar aquí. Pero la idea es eso, es intentar llegar siempre al punto que vos tienes de datos. Del que tiene, digamos, sí, de datos sería, de esto, ¿ves? X-1, Y-1. Si vos tienes algo distinto a eso, sí o sí vas a tener que acotar delta. ¿Entiendes? Bien. En este caso cumple que si yo acoto esto, delta es menor que 1, ¿ves? La diferencia entre 2 y 1. Y después justo cumple la casualidad de que si yo acoto delta también en 1, el delta cuadrado va a ser menor que delta. Si hago eso, en este caso coincide, pero bueno, como te digo, si fuese otra acotación de delta aquí, iba a tener 3 condiciones, no 2. Con hacer esta condición ya cumple las dos cositas, esta y el delta cuadrado. Bien. ¿Quieres hacer otro ejercicio de continuidad o quieres adelantar un poquito? ¿No han visto nada del 7, del 8, no? Ah, bien, listo, no hay problema. Bien, cualquier cosa, puedes hablar, no hay problema. No, siempre y cuando no sean durante el parcial, no hay problema. Bien, listo, dale, no hay problema, nos vemos, éxitos.